Buenas, esto es Hey, digamos todo, un noticiero sindical para todos los y las trabajadoras de toda la Vía Láctea. De toda la Vía Láctea. Bueno, para entendidos, o sí. Mejor dicho, un homenaje a Rubén, a nuestro querido Rubén Joffrin, que constructor de La Naranja de Prensa, es un programa impulsado por La Naranja de Prensa. Y bueno, Rubén siempre hablaba de la peor paritaria de la Vía Láctea, porque no vio las que vinieron después. No, esta sería, no sé, de la estratosfera, no sé. Sí, esta sería más, no sabemos todavía. Bueno, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches también. Bueno, empecemos por la presentación del programa. La presentación primero nos presentamos nosotros. Primero nosotros y nosotras. El caballero Alfonso de Villalobos. Es periodista de Tiempo Argentino, es actual comisión directiva del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y además docente universitario. Docente universitario, siempre eligiendo los mejores gremios. Ana Laura Torran-Quindici, constructora del CIPREVA desde sus inicios, integrante de la primera comisión directiva del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, como secretaria de Género y Mujer, trabajadora de prensa, delegada de BAE, profesora de Historia. Y bueno, aportará también desde ese lugar a este programa, que ya les contaremos los contenidos que tiene, pero también incorporará los saberes de Ana. Bueno, y con los nombres que tenemos, no sé si estamos para un noticiero o una telenovela, porque, no sé, nos eligieron unos nombres más telenovelescos. Vamos a tener que estirar el programa 5 minutos más para decir los nombres completos. Tremendo. Bueno, la idea del programa, bueno, primero el nombre, digamos todo. Bueno, el nombre primero. El nombre es importante porque a mí me gusta mucho el EI. El EI porque es un llamado de atención, es un grito, un EI. Y digamos todo tiene que ver con una denuncia política. Todos los programas que salen en el canal de Prensa Obrera tienen un nombre que es una denuncia política. 14 toneladas directamente es un llamado a la rebelión popular. Desde el aula es la voz de los trabajadores docentes que organiza, que hace tribuna docente. Y bueno, nosotros desde La Naranja de Prensa, cuando decimos digamos todo, en realidad estamos denunciando el sistema de medios privados, donde no se dice todo. Para tener una visión cabal de la realidad, hay que leer una mitad de la realidad en un medio, otra mitad de la realidad en otro medio, y mucha parte de la realidad que queda fuera, porque a los medios no les interesa, sobre todo los conflictos de prensa que van a jugar un papel. Exactamente, esos en general están completamente fuera del radar totalmente de los medios. Bueno, nosotros buscamos hacer eso, decir todo, lo podemos decir porque somos un programa militante, porque somos un programa independiente políticamente, eso también es importante decirlo, y bueno, vamos a decir todo. Vamos a decir todo. Y también vamos a sumar conflictos no solamente de prensa, sino de los conflictos de todos los trabajadores y trabajadoras. La idea, obviamente, es ir abarcando no solamente lo que pasa acá en Capital, sino en todo el país. Así que también los invitamos a que nos compartan sus conflictos, así los vamos sumando a los próximos programas. Y dividir un poco el programa en dos fragmentos. Por un lado, una primera parte sobre un noticiero de prensa, de los conflictos que hay en los medios de comunicación, y una segunda parte donde vamos a hablar más de los conflictos a nivel sindical, de todos los sindicatos y también de los desocupados. También de los desocupados, que son trabajadores, tienen sus organizaciones, etc. No sé si decir que vamos a hacer la voz de los trabajadores porque es demasiado. No te pases. No me pases, no me quiero pasar, pero vamos a tratar de decir todo lo que sepamos, lo vamos a decir, lo que sea una denuncia, lo que represente la defensa de los trabajadores y sus luchas, trataremos de que forme parte del programa, y con los aportes de los oyentes, que esperemos que sean de los cada vez más y videntes también, vamos a ir construyendo este programa, que de eso se trata, y vamos a ir paso a paso. Sí, algo muy importante, digamos, también para destacar y para decir es, bueno, no solamente invitarlos a que compartan, sino que estamos en un contexto en el cual, sobre todo, las y los trabajadores estamos muy golpeados por un gobierno que vino a ajustar con todo, que vino a querer llevar los salarios a la mínima expresión, y también, bueno, con unos despidos masivos salieron los índices de desocupación que crecieron nuevamente, creció la pobreza. Casi 500.000 desempleados nuevos en apenas 6 meses. No pasó nunca. En los últimos 20 años, me tomé el trabajo de verlo, nunca hubo un salto en la desocupación tan alto y tan acelerado como el que se produjo en los primeros 6 meses de este gobierno. Que yo te iba a interrumpir y te iba a decir sobre llovido mojado, porque como decimos todo,
no es este gobierno que viene contra los trabajadores, sino que ya venimos arrastrando. Sí, la precarización, décadas. la tercerización, la desocupación no es algo nuevo, pero sí que se está profundizando por estas características que tiene. Absolutamente. Y en nuestro gremio en particular la ofensiva es brutal. Hoy, Sí. de hecho, estamos en el medio de una jornada de lucha del gremio de prensa. Ya podemos empezar a comentar la situación del gremio de prensa. Hoy estamos en una jornada de lucha, sobre todo de prensa escrita. Hubo una concentración en La Nación. En La Nación. Porque, bueno, en general el sindicato de prensa va rotando en diferentes redacciones donde hay conflictos. Bueno, sobre todo a nivel salarial. Podemos empezar por ahí. ¿Cuál es la situación, digamos, de los salarios en prensa? Y también, haciendo un hilo con la presentación, esta idea de que los trabajadores de prensa tenemos la necesidad de tener pluriempleo, porque con un salario de prensa no llegamos. Absolutamente. El principal problema en el gremio de prensa es el salario, que viene en una caída ininterrumpida desde el 2017 prácticamente, cuando ya luchábamos por un aumento de salarios, y hoy los salarios de la categoría testigo del redactor están en 356.335 pesos netos. Pará, ¿la indigencia cuánto es? La indigencia está en 421.474 para una familia mal llamada tipo. De esas, Sí, sin alquiler, sin alquiler, sin nada. respirar. No, sin respirar. la indigencia es lo que cuestan los alimentos que reúnen las calorías básicas para no estar desnutrido. O sea que podemos decir que un trabajador de prensa en un medio, y no en un medio cualquiera, en los medios, principales medios. Sí, en Clarín, estamos hablando de Página 12, de ámbito financiero, de perfil. Crónica. En todos esos medios los trabajadores de prensa cobran 356.000 pesos que condenan a sus familias a la desnutrición. Pero pará, hubo ahora una paritaria. Hubo una paritaria, por eso la jornada de lucha de hoy. La propuesta empresaria consiste en un 4% de aumento en septiembre, Sí. a cobrar en octubre, un 0% en octubre, un 4% en noviembre y Pará, un ¿y en 0% diciembre? en diciembre. ¿Cero? O 4 en noviembre y 0 en diciembre, Bueno, o 0 no en importa. noviembre y 4. 8 de acá a- 8 de acá a 2025, que equivale a, adiviná, ¿Cuánto? 13.600 pesos más de acá, de bolsillo de acá a fin de año. Mira, cuando lo vi ayer hice la cuenta rápidamente para ver cuánto significaba y son algo así como menos de 400 pesos por día. Un Puede ser colectivo, un colectivo. más o menos, porque creo que el colectivo está más alto todavía. Creo que Es sí. que el mínimo del viaje. Hoy pagué 470, algo así. Esa es la propuesta empresaria de acá a fin de año, 8%. O sea, 2%. O sea, por de la mes indigencia no promedio. salimos. De la indigencia no salimos, al revés. Ok. Seguramente estemos cada vez más hundidos en la indigencia. Y es el límite que impuso el gobierno, porque el gobierno dijo que no iba a homologar acuerdos superiores al 2%. Y bueno, se marca en eso. Es decir, quieren seguir hundiendo el salario de los trabajadores de prensa, que obviamente, de más está decirlo, ningún trabajador de prensa vive con esa plata. Y eso abrió paso en el último periodo una reforma laboral por la vía de los hechos, por la vía de la reducción salarial, porque obviamente las características del empleo hacen que se pueda el trabajador de prensa desdoblar en múltiples trabajos, imponiendo una realidad de pluriempleo. La encuesta que hace el CIPREVA daba que ahora no recuerdo exactamente, más del 50% o incluso más, estaba obligado a trabajar para 2, 3 y hasta 4 empresas. Bueno, lo vemos. Acá y acá. Acá, ¿no? Y además, que por ahí los personajes más protagonistas o que todo el mundo Ni hablar. conoce, que los ve trabajando desde la mañana hasta la noche en diferentes medios de comunicación. Y había algo que nos había mandado un colega. Un compañero, David, David. que ha ido a la marcha universitaria y había mostrado, después si podés, Nacho, poné la foto de los, ¿cómo eran los? Que nos soplaba la vez pasada. Los Los capuchones, capuchones. exactamente. Bueno, como que iban cambiando de diferentes medios. Un bolso con más de 10 capuchones de distintos medios, o sea, la cronista va entrevistando a la misma persona 10 veces porque le vende la misma nota, le vende entre comillas, a 10 medios diferentes. Sí. Una locura. Sí. Lo mismo pasa en las conferencias de prensa, se ve cuando en las conferencias de prensa levanta la mano el periodista y se presenta, y a la hora de presentarse... Soy de este medio. Impresionante. Sí, después eso, me echás con
dando clases. Absolutamente. Y todo eso, digamos, para juntar un puchito. Vamos a ver que si tampoco... podemos después seguirme echando juntando clases por lo que vas a comentar más adelante. Sí, vamos a hablar de la reforma. Bueno, y por otro lado, además, digamos, de la situación salarial, que bueno, ya vamos a ir comentando las novedades de la paritaria. Obviamente, CIPREVA rechaza esta paritaria y por eso está la convocatoria en el día de hoy. Pero, digamos... Es importante destacar que rechaza, porque hay gremios que están aceptando. Claro. Paritaria del 2%, UPCN, el principal gremio de los trabajadores estatales, firmó una paritaria también del 2%. También fuimos estatales. También fuimos estatales, siempre eligiendo bien. 2% y 1% firmó Andrés Rodríguez. Una locura. Sí, una locura. No, pero lo del salario vos me ibas a introducir para el lado de la libertad de prensa, etcétera. Lo del salario tiene también un impacto en el trabajo periodístico, porque lógicamente alguien que tiene pluriempleo reduce su calidad laboral. Uno no puede, en este contexto de pluriempleo, desarrollar a fondo la búsqueda de fuentes, las investigaciones en profundidad. Esto que veíamos, que alguien se dedicaba exclusivamente a investigar algo, que eso lo puede hacer muy pocas personas, pero en general, si no es, bueno, picar cables, sacar información. Ahora, bueno, con lo de Telam, incluso es otro golpe para el acceso a la información. Ya vamos a hablar de Telam hoy, capaz que no tenemos tiempo, pero en algún programa vamos a desarrollar a fondo la situación en Telam. Sí, porque el ataque a los medios públicos, bueno, obviamente que están en agenda de este programa, lo vamos a desarrollar en algún otro programa más adelante. Pero totalmente. Bueno. Pero decíamos, la situación salarial es un golpe también para la libertad de expresión y para algo que va asociado a la libertad de expresión del periodista, que es el derecho a la información de la población, que sufrió otro golpe ahora, hace días atrás, cuando el gobierno sacó... Es el DNU que modifica la ley 27.275 del 2016. De acceso a la información pública. De acceso a la información pública. Que tenemos un audio de Randy, un compañero periodista, Randy Estañaro, de Tiempo Argentino, y que bueno, nos mandó un audio comentando un poco de qué se trata este DNU. El gobierno emitió el decreto 780-24 que restringe el acceso a la información pública. El decreto básicamente lo que hace es cercenar derechos fundamentales, derechos democráticos fundamentales como el derecho a la información o la libertad de expresión. Y es una traba al ejercicio del periodismo porque el periodismo usa como materia prima la información pública, pero excede el oficio periodístico y es un límite al conjunto de la población en relación a estos derechos. Por eso es que los principales repudios a este decreto 180, salieron de agremiaciones de periodistas como el CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, o la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FADPREN, pero también de otras organizaciones vinculadas al periodismo y organizaciones civiles que velan por los derechos democráticos. El objetivo del decreto 780 es ocultar los actos del gobierno ante la población. El decreto es muy pro casta porque pone a la privacidad del funcionario por encima del derecho ciudadano a conocer los actos de gobierno, cuando en realidad la ley lo que dice es que toda la información vinculada al accionar de un gobierno y de sus funcionarios debe ser pública. Bueno, nunca nos vamos a enterar cuántos perros hay. Jamás. Hay quienes dicen que este decreto fue pensado justamente para ocultar esa información privada del presidente de si tiene 4 o 5 o no tiene perros y los soñó y los imaginó. Sí, porque después, digamos, Milei mismo se ocupa de que su vida sea un reality show, de hecho sacó una serie. Sí, podría haber tenido el tino de ocultar el asado claro. espantoso que publicitaron. Sí, que fue repudiado hasta por sus periodistas amigos, los siguen sobrados, que se dieron cuenta que era un escándalo. O sea, vos estás sacándole a los jubilados un mísero aumento de 2 mangos con 50 y a su vez salís a festejar eso con un asado. Pero deciden ellos lo que muestran y lo que no muestran. Eso es lo grave, eso es lo grave del decreto, que establece que el funcionario decide qué es lo que constituye algo de su vida privada y qué no. Sí, y digamos, y esto también afecta a la población, al acceso a la información, a lo que está pasando, no solamente en este gobierno, en los próximos o en los anteriores, como fue, bueno, el caso de la fiesta en Olivos
el cumpleaños de Fabiola, Absolutamente. bueno, lo que sucedió después con todo lo que tiene que ver con el maltrato, la violencia de género ejercida por Alberto Fernández y un montón de cosas que van pasando, gente que ingresa, que no ingresa. Bueno, lo de Macri con los jueces que jugaban al fútbol en la quinta. Claro. La idea de que hay detrás de la ley de acceso a la información pública, que dicho sea de paso, no es una ley que está acotada al periodismo. Cualquier ciudadano puede acceder mediante un pedido a determinada información, pero lo que hay detrás de la idea de la ley de acceso a información pública es que ningún accionar de un funcionario público tiene un carácter privado. No es que le vamos a poner una cámara oculta en el baño, no se puede llegar a tanto, pero todo acto de un funcionario público es una cuestión política. Y está bien que así sea, porque si un funcionario público se va a Marbella, ¿la Marbella fue que se fue en yate el otro? No me acuerdo, pero seguro. Bueno, es una posición política, de irse a Marbella en el medio de una campaña electoral. Es una posición política, No, y es además, una acción política. Además te digo, o sea, lo que también pasa es que ellos mismos filtran esa información. No es que se filtra, no es que les mandaron una cámara oculta. No. Suben a las redes, o sea, hay una impunidad Igual también. por decreto la torpeza no la van a poder anular. No, seguro, eso seguro. Bueno, es brutal el ataque, es muy importante y no es casual que se dé ahora, no solo por lo de los perros, no solo por el asado, sino por el ejemplo que también aporta Randy Estañaro. Escuchemos el segundo audio de Randy, que dicho de paso es un compañero de la Naranja de Prensa, un luchador también miembro de la comisión directiva del CIPREVA. Escuchémoslo. En la ley bases está el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Todos sabemos que ese capítulo de la ley base fue hecho por los grandes estudios de abogados. Bien, este decreto restringe el acceso a lo que se llama papeles de trabajo, que son los papeles previos con los que se elabora una norma por parte del gobierno. Entonces, si uno pide ahora el acceso a esos papeles vinculados a la previa a la generación del RIGI, hoy no sería, el gobierno no los daría a conocer. Este ejemplo se puede multiplicar por decenas y decenas para demostrar que esta restricción al acceso a la información es justamente una restricción a cómo está funcionando el gobierno en relación a sus acciones. Un gobierno que claramente apunta en contra de los intereses populares y por lo tanto tiene que ocultar cómo es su modus operandi para tomar estas decisiones en contra del conjunto de la población. Bueno, ahí está la clave. Es decir, quieren borrar las huellas. Totalmente. Esa sería la idea. Es decir, cuando vos tenés una ley que tendría que elaborar un funcionario y la elabora un estudio de abogados de las empresas, eso es información pública, quieren borrar la huella. Claro. ¿Quién les marca la agenda? ¿Quién les arma los...? Bueno. ¿Con quién se reúnen? Por ejemplo, podrían establecer que las visitas a la Quinta de Olivos o la Casa Rosada sean secretas. Privadas, sean secretas. Pues, ahí está, la trampa Total. de esta ley de acceso a información, que es otro ataque a la prensa. Otro de los tantos que hay, porque no es solo sino, cuando terminemos de armar la cortina que estamos preparando para el segundo programa, se va a ver un gobierno que reprime, como lo han hecho los anteriores, directamente a la prensa. Sí, el objetivo, a ver, nosotros no es que creemos que no se puede reprimir a la prensa y sí se puede reprimir. Nosotros estamos en contra de la represión general de toda la población, pero la represión a los medios de comunicación, a los periodistas, tiene que ver justamente con silenciar esa situación. Es eso que están mostrando, en general, son baleados porque están mostrando la represión, están en la primera línea y son los primeros afectados. Bueno, fueron una lista de más de 25 periodistas que fueron baleados y fueron heridos durante la primera manifestación o segunda manifestación en febrero, que el CIPREVA hizo una denuncia, que salió en todos los medios, que se hicieron presentaciones en el Congreso. Sí, además de todos los medios. Pero fue deliberada la represión a la prensa, no es que fue una bala perdida, fue deliberada. Y la crisis fue tan grande que Patricia Bullrich tuvo que salir a decir que que en realidad era porque no estaban identificados. Debidamente. Sí, debidamente, que no era que les querían, que ellos se corran para reprimir al resto. Pero bueno, esto lo vimos en todas las movilizaciones. En todas las movilizaciones y en todo el mundo, porque esto tiene un paralelismo con lo que pasa, por ejemplo, en Gaza, que también los compañeros trabajadores de prensa cubriendo lo que está pasando en Gaza también fueron un blanco predilecto de los asesinatos del sionismo en Gaza. Sí, tiene que ver justamente con eso, con atacar y no mostrar lo que está pasando. Absolutamente. Es un ataque a la prensa y a la población que no puede acceder a la información sino es a través de
digamos, de la prensa. Lo vimos, o sea, por eso digo, no es algo nuevo, lo vimos cuando fue lo de Costec y Santillán, donde Pepe Mateos termina, digamos, peleándose con la línea editorial para que se publiquen las fotos. Gaby Carchá, que es lo de Mariano Ferreira, testigo de la causa. Clave para... que estaba ahí en la línea de fuego, digamos. Sí, cuando decían que siempre es el enfrentamiento entre los manifestantes y no la represión. Y bueno, los propios trabajadores de prensa denunciando que, digamos, lo que está pasando. Han jugado un papel muy importante. Importante. Esos materiales fueron muy importantes. Bueno, el lindo americano. El lindo americano. Cuando, bueno, también el desalojo. Esto pasa, digamos, en todo. La represión es también interesante marcarlo, porque no discrimina por medio. No son los periodistas de los medios autogestivos que reciben y los periodistas de La Nación Más, ¿no? Hay un compañero, fotógrafo de La Nación Más, que tiene cartón lleno. Sí. Cada movilización que hubo, cada represión que hubo, la ligó. Sí. Es decir, ayudado incluso por los propios los que están manifestando, porque absolutamente. Digamos, resguardándolo, llamando ambulancias o médicos para que los asistan. Y también algo que vemos en reiteradas oportunidades, que tiene que ver con la represión y lo que está pasando, tiene que ver, bueno, justamente con no solamente ocultar lo que, sino evitar muchas veces que diferentes conflictos, por ejemplo, se habla de cortes de calle, se anuncia, está cortada y no se dice por qué. Claro. Entonces es como solo un noticiero de calles cortadas. También una idea de decir a la población que hay manifestantes y nunca dicen el motivo. Claramente las líneas editoriales el reclamo que hay detrás, claro, ¿por qué? Bueno, y ahora estamos viendo, digamos, lo de Edesur y Edenor, que se están tomando, que el día de ayer cerraron un edificio porque la gente iba a tomar porque no puede pagar las boletas, y también los medios fueron a cubrir ahí, que no sé, van a poner policías en todos los Bueno, como pusieron las chapas que perduraron durante décadas alrededor del Corralito. En el Corralito, que estuvieron, creo que ahora la sacaron hace poquito, pero la van a tener que volver a poner enseguida, porque estuvieron durante décadas. Sí. Un chico que tiene 20 años hoy piensa que es normal que Edesur esté vallado por... Antes no era así, estaba en la vidriera. Sí, sostenido por todos los gobiernos. Desde el 2001, por todos los gobiernos estaba... No la sacó nadie. No la sacó protección nadie. A las privatizadas. Bueno, aceleremos un poquito porque estamos justos de tiempo. Bueno, de prensa eso, apoyamos el reclamo del CIPREVA, reclamamos un aumento de salarios. Vamos a hablar un poquito en otra edición sobre el problema de la pauta, que también es algo que complica el acceso a la información. Y ahora vamos a ir a un segundo bloque que tiene que ver con un noticiero sindical. La idea de este formato es tratar de, como dijimos antes, hablar de todos los conflictos que están sucediendo en todo el país y en todo el mundo, en la medida que podamos también abarcar a otros países, otros conflictos que haya, pero bueno, en el día de hoy... Sí. Y estamos... por todos los trabajadores de toda la Vía Láctea. Sí, exactamente. Pero lo que queremos hoy destacar es, bueno, ¿qué pasa con la CGT? La crisis, ¿dónde está? ¿Dónde están las centrales sindicales? ¿Dónde está la CGT? Bueno, ahora vamos a tener que, yo no sé cómo formulamos, tener que contar nuestro secreto antes de tiempo, que es que, bueno, hoy a la tarde, en realidad hace 2 horas, depende de donde se lo vea, porque estamos grabando y saldremos a la tarde, pero nos podemos dar ese lujo, se lo da Susana Jiménez, grabando los programas, no lo podemos ¿Que dar. fue grabado? Fue grabado, sí, con bueno. De Pol y con quién fue que estuvo, con De Pol y con Paredes. Fue grabado, lo grabaron en AFA, en el predio de AFA. ¿Cuánto que sabés vos? Sí, lo escuché ayer, pero bueno. ¿Tu fuente? Mirá. Creo que Tenenbaum, creo que lo escuché en Tenenbaum, no me acuerdo. Bueno, nos podemos dar el lujo de decir esto, pero en pocas horas va a haber una conferencia de prensa de la CGT que sale del sarcófago después de... Primero después de volver de Roma. Absolutamente. Estuvieron en Roma con el Papa, ahí supimos que estaban vivos todavía, pero su última aparición pública, digamos formal como central, había sido el 25 de julio, o sea, hace 2 meses se van a cumplir, donde anunciaron la supuesta ruptura del diálogo con el gobierno, la no participación en la reunión del diálogo social. Y ahí anunciaron también que participarían de la movilización de la UTEP del 7 de agosto. Y ahora aparecen de nuevo, curiosamente, también colgados de un conflicto que no es del de ellos, porque lo que
anunciaron o anunciarán, depende cómo lo quieran ver, es su adhesión a la movilización universitaria, de la que vamos a hablar en un ratito. ¿Pero convocan a un paro? No sabemos, no lo sabemos. En principio no, y todo indica que no por lo que sucedió ayer. Ayer, ¿qué sucedió? A los radicales los dejaron plantados en la comisión de trabajo, a Tetaz. No nos da lástima igual. No nos da lástima, pero igual nos podemos reír nuevamente porque ellos aportan sus votos, hacen toda la tarea sucia. Comen Después, asado. Cuando es el cumpleaños de Tetaz, no va nadie, los plantaron de manera mancomunada el kirchnerismo con La Libertad Avanza. Días después de que Máximo Kirchner dijera que el veto era un derecho constitucional y que no había que patalear. La otra mejilla. Ocurre se puso la otra mejilla, no se armó esa comisión que iba a tratar un proyecto de ley que es muy parecido al famoso proyecto de la ley Mucci de la década del 80, la primera traspié parlamentario del gobierno de Alfonsín, que era una ley de democratización sindical. Que tiene puntos que uno dice, bueno, la no reelección indefinida. A ver, nosotros no estamos con los radicales, pero estamos por la democratización. Estamos por la democratización, pero no por la democratización que venga del Estado. Totalmente. Es decir, estamos en contra de una ley que venga a regimentar la vida interna de los sindicatos. Creemos los que trabajadores somos los que tenemos que definir la vida interna de los sindicatos sin la intervención del Estado. Ese es el ángulo, es lo mismo de la huelga. Nosotros estamos por el derecho a huelga, sí, pero no estamos porque el derecho a huelga esté consagrado. Que alguien nos diga que sí que podemos o que no podemos. Y hasta dónde podemos, sobre todo. Es decir, no va a ser el Estado capitalista el que va a democratizar los sindicatos. Independientemente de eso, si salía esa ley, era una regimentación muy fuerte, sobre todo dirigida a la burocracia. Había sindical. algo también de la cuota sindical. De la cuota sindical, la prohibición de que se pueda, que nosotros también estamos de acuerdo, estamos en contra de que sea compulsivo. Es voluntario. Tiene que ser voluntario, la organización de los trabajadores tiene que ser voluntario. Y también, algo que, digamos, también solemos decir, que si la gente no se afilia, uno, bueno, también tiene que haber una autocrítica de por qué hoy por hoy los sindicatos no están representando a los trabajadores y que hace que, bueno, justamente tengan que obligarlos para, bueno, sostener económicamente esta herramienta. Esa cuota sindical compulsiva es un invento justamente para poder recaudar sin afiliar y por lo tanto no dar lugar a la construcción de listas opositoras. Si nos ha pasado, en gremios, sobre todo cuando estás precarizado, que te dicen, no, bueno, vos no estás afiliado. Bueno, me puedo afiliar no porque no sos trabajador. O la vieja triquiñuela de tener que afiliar a todos juntos en un instante y presentar lista en el mismo momento. Triquiñuela, digamos todo. me permito, bueno, es de Gadget la triquiñuela, ¿o no? ¿No es de Gadget? ¿No? Yo me iría ¿puedes cortar esa parte? Ahora me cortaste. La vieja triquiñuela de tener que presentar todas las afiliaciones juntas con la lista en el mismo momento, porque si no la misma burocracia sindical le dice a la patronal a quién despedir. Bueno, pero todo esto es una fuerte regimentación del Estado sobre los sindicatos que lógicamente atenta contra las conducciones sindicales. Pero pará, no es que la CGT está yendo contra los radicales, sino que está alineándose con el gobierno. Absolutamente. Para eso tiene que ver con que no están parando, por ejemplo. Tiene que ver con que no están parando, tiene que ver con que desaparecieron durante un mes y medio y muestra que la idea de que rompieron el diálogo es completamente falsa. Cuando uno rompe el diálogo, se va de un portazo y convoca una marcha, un paro. No te vas de un portazo y te haces el ofendido. Lo que ocurrió en estos últimos meses que estuvieron negociando esto y fundamentalmente algo que estamos todos esperando a ver qué pasa, que es la reglamentación de la ley bases, de la reforma laboral, que la CGT también está tratando ahí de buscar un lugar, sobre todo en un punto que es clave, que tiene que ver con el alcance de ese artículo que está en la ley bases que habilita la contratación de monotributistas, que la parte empresaria está reclamando que se puede hacer en todos los sectores. En cualquier sector puede contratar un monotributista y eso pone en discusión el concepto clave del derecho laboral, que es esto de la irrenunciabilidad. Es decir, que ningún trabajador puede aceptar de manera individual condiciones de trabajo por debajo de los que dicta la ley de contrato de trabajo y el convenio sectorial. Digamos todo, que esto ya pasa. Lo que pasa es que ahora lo van a legalizar. Obviamente. O sea, uno no va a poder hacer un juicio laboral, no va a poder patalear, como dice Máximo, porque ya va a ser ley, va a estar consagrado. Y si vos renunciás individualmente en un acuerdo libre, como parte del gobierno, viva la libertad, después no podés patalear, no podés decir nada. Y esto hay que decirlo, el derecho laboral se sostiene sobre, es el único fuero
que se sostiene en la idea de que las dos partes son asimétricas. Bueno, pará. ¿Y la CTA? Y la CTA es interesante, lo de la CTA. Ayer la CTA se reunió. Las dos CTAs que se fracturaron hace 14 años se están reuniendo porque están discutiendo la posibilidad de una reunificación. Esto que a priori uno puede decir, bueno, es auspicioso, se está reunificando los trabajadores, estamos por la unidad de los trabajadores. La incógnita es si esta reunificación es en función de desplegar un desarrollo de un movimiento obrero independiente, de lucha, etc. No estaría pasando. Lo que sacaron como resolución fue básicamente seguir profundizando la coordinación. Pará, déjame adivinar si no hicieron algo que diga que hay que juntar firmas. Hay que juntar firmas contra el DNU. No bien, me parece que general, juntando firmas se puede derrotar al DNU. Yo creo como que. en el 2001. Claro. Con el frenapo que hicieron para que garantizar una copa de leche juntando firmas, mientras la gente les pasó por encima con una rebelión popular. Y mientras el gobierno pone un corralito. Total. La copa de leche contra el corralito. Bueno, eso. ¿Y qué características tiene esta reunificación? Bueno, cuando se fracturaron justamente alrededor del debate de cómo se posicionaban frente al entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, el sector de la CTA autónoma se resistía, de la mano de Unidad Popular, a integrarse abiertamente al gobierno de Cristina. Esa fractura, que fue durísima, enfrentamientos, etcétera, 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 derivó en algo abstracto desde el punto de vista de que a partir del gobierno de Alberto Fernández los dos sectores se hicieron kirchneristas, peronistas. Sí. Claudio Lozano fue miembro del directorio del Banco Nación, Unidad Popular apoyó la candidatura de Alberto Fernández, Yasky, diputado por el Frente de Todos, y por lo tanto devenida abstracta. Entonces, para caracterizar bien de qué se trata, ¿se está reunificando para desplegar un canal de lucha o se están reunificando como parte de generar un polo que va a operar dentro de la discusión interna del PJ? Sí, bueno. Sí, si van a apagar el incendio o lo van a, digamos, o lo van a apoyar, lo van a fomentar y van a, digamos, los despidos en lo que tiene que ver con con el Estado. Pasaron sí, de forma impresionante y en general todas las orientaciones eran eso. Bueno, hay que esperar, hay que ver, bueno, hay que sentarse, hay que negociar. Un paro suelto cada tanto de ATE, que ahora el 26 hay paro también, pero no un plan de lucha para derrotar los despidos. Es decir, es una reunificación que orbita alrededor de la crisis del peronismo. Bueno, vamos a seguir con el culebrón de las centrales porque primero que estuvieron en todos los gobiernos se fueron alineando, no importa. O sea, uno dice, no, bueno, ahora van a luchar porque es un gobierno opositor. Bueno, no sucede. Así que bueno, vamos a ir contando las novedades. Que tienen. Habíamos pensado en ponerle a esta sección la idea de que el chancho o el que le da de comer, porque gran parte de la responsabilidad del ajuste reside en las representaciones. Se ven las marchas donde cantan, dónde están que se convoca un paro, dónde está la CTA y la CGT. Y se ven en los paros y en las marchas que ellos mismos convocan, que son muy masivos, es decir, la base está, como diría. Sí. La base está, la gente quiere pelear. La de San Cayetano fue muy masiva y fue sin convocatoria a paro. Absolutamente, y todas las que hubo convocatoria superó incluso la propia expectativa, desde la de tribunales en adelante. Y ahora buscan disimular su parálisis detrás de la lucha universitaria, que está muy bien, que apoyen, que se sumen, está ahora perfecto. Nos vamos a meter en eso. Pero necesitamos una agenda propia del movimiento obrero en su conjunto, porque si no son acciones aisladas de los gremios que están peleando por todos lados. Aerolínea, bueno, lo que vamos a ver ahora. Algo clave, digamos, de una convocatoria también, un paro, una movilización de la CGT, es que cuando las movilizaciones son convocadas y son masivas, el protocolo no sucede. Entonces también es importante entender que esto que se quiere, digamos, eliminar, el derecho a la protesta, tiene un correlato con la masividad de las movilizaciones para evitar que haya represiones, como fue la marcha universitaria, que ahora vamos a hablar del tema, la de abril. La marcha del 23 de abril, que, bueno, ahora se repite. Ustedes saben que la marcha del 23 de abril concluyó con que el gobierno echó un poquito de lastre en lo que hace al presupuesto para el funcionamiento de las universidades nacionales, pero ese presupuesto para el funcionamiento representa apenas el 8 o 9% del presupuesto total. Otra vez, quienes pagaron
¿Quiénes fueron el pato de la boda? Habría que ver de qué se trata eso, el pato de la boda. Alguna vez lo leí en algún lugar, ahora no lo recuerdo. El chancho, el pato. Sí, el pato de la boda, nuevamente los trabajadores, porque no hubo aumento para los trabajadores, perdimos los docentes universitarios y los no docentes, perdimos más de un 40-50% de lo que va de este gobierno de salario, y es lo que se va a jugar en esta movilización, en los paros, el veto, la ley de financiamiento, que dispone limitadamente una restitución de lo que se perdió de salario, pero que el gobierno adelantó que va a vetar. Sí. Y bueno, la respuesta aparentemente de esta movilización es repetir la convocatoria del 23 de abril, que fue masiva y que creemos que lo va a hacer. No solamente, digamos, en lo que tiene que ver con las universidades. Bueno, ayer hubo un abrazo al Hospital de Clínicas, también. Sí, muy, muy importante. Pero también... ¿A Eliana? Dale. Escuchemos a Eliana, que es secretaria general de la GDUBA. Que bueno, convoca a la... Y para la GDUBA, para esta semana, está parando ahora, no, mañana, pasado y traspasado. Escuchemos a Eliana. En una semana tendremos una nueva marcha nacional universitaria, como la del 23 de abril, pero esta vez el 2 de octubre, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en todas las ciudades del país. En nuestro caso, aquí iremos a Plaza Congreso y vamos a marchar toda la comunidad universitaria, pero también convocando nuevamente a toda la población que venga a defender a la universidad pública y a los derechos de quienes la sostenemos, a decir no al veto de Milei a la ley de financiamiento universitario que plantea una recuperación salarial para docentes y no docentes y también del presupuesto. Toda esta semana estamos haciendo una jornada de protestas con acciones de visibilización, clases públicas, charlas. El día martes tuvimos un abrazo al Hospital de Clínicas, jueves, viernes y sábado, paro, y el día miércoles, de nuevo, todos en la calle por la universidad estatal, pública y gratuita. Espectacular. Vamos a estar. Vamos a estar y vamos a ver si de nuevo le pegamos un golpe al gobierno a través de la lucha particular que se ha transformado en su momento. Fue un golpe duro al gobierno. El que tendría que estar dando la CGT se lo estamos dando los docentes, los no docentes universitarios. No solamente el gobierno de Milei está golpeando a la educación, sino también acá en Capital Federal, Macri, Jorge está lanzando una tercera reforma educativa, porque, bueno, parece que... Las anteriores no le fue bien. Uno dice, bueno, van a reformar porque las otras no funcionaron, esta para mejor, y viene a profundizar lo que hicieron las otras, que tiene que ver justamente, primero, inconsulta, siempre de espaldas a la comunidad educativa, a los docentes, a los estudiantes. Somos los que más sabemos lo que pasa. Docentes. Claro, pero bueno, obviamente que dicen que sí, que fue consultada. Yo no conozco a nadie que hayan llamado ni consultado para hacer esta reforma, que viene a desfinanciar. Sabemos que no es que vienen a poner un peso, sino que todo lo contrario, vienen a atacar la educación pública con una reforma que todavía no se sabe muy bien, porque van llevando propuestas para atrás, para adelante. Todo fue medio entre gallos y medianoche para traer otro animalito. Sí, tenemos rebelión en la granja, sí, podemos. Hagamos un frente único con los animales y por ahí. Dejemos los chanchos afuera por si acaso. No, adentro. Bueno, primero quieren disolver las disciplinas. Y convertir todo en áreas, que cada estudiante se arme su propia aventura. Entonces desaparece historia, geografía y formación ética y ciudadana y pasa a ser un área de sociales con un solo docente que va a dar todo. Porque también quieren implementar esta idea de una jornada obligatoria de 36 horas. O sea, vos vas a un colegio... Menos no se puede laburar. No se puede laburar. Yo quiero extender mis ingresos no se podría, con 2, 3, 4 horitas, como hago de hecho. No. Porque la idea es que haya un paquete de horas. O sea, vos trabajas o 36 horas o 72 horas. Espectacular. En una misma escuela, que además, para vos poder acceder, porque vos para poder acceder a esas 36 horas le vas a tener que sacar el trabajo a otros docentes. Lógico. A los que no pueden trabajar. O a los que no pueden trabajar o no. O hay algo que también aparece como que es algo que va a resolver la escuela, o sea, violando completamente el estatuto. No va a ser por puntaje, sino que la escuela dice, bueno, vos sí, vos no. O sea, si tenés una directora jodida,
Que no te llevas bien o si vos, por ejemplo, te estás organizando contra la reforma. No, porque digo directoras jodidas porque hay directoras que van al paro, que van a la huelga, que son... Es que justamente quieren armar como un gerenciamiento que los directivos, en vez de ser carrera docente, sean gerentes de una escuela. Y como te digo, primarizar la educación para que haya solamente áreas de sociales, naturales. ¿Y lo justifican desde el punto de vista de la formación, de alguna manera? Mira, no hay ningún dato, en toda la resolución que armaron, no hay ninguna fuente, ningún dato. Todo tiene que ver con un montón de cosas lindas que dicen que en realidad, bueno, quieren volver a proponer la virtualidad. Los mismos que dijeron que había que volver a las clases en la pandemia, que no importaba que los docentes se enfermaran cuando no había ningún tipo de... Incluyen una parte de la currícula virtual, que además, ¿qué hacen? Como hubo una situación, digamos, muy, muy crítica hacia eso, dijeron, no, esto no, pero sigue estando en el planeamiento. De hecho, había jornadas de capacitación y las suspendieron porque hay una rebelión docente contra esta reforma. Bueno, Ademis el miércoles pasado convocó un paro, obviamente que va a ser parte de la convocatoria de la marcha educativa y está organizando en todas las escuelas jornadas de lucha. Ahora llama a intervenir en la jornada semi que se hacen en los colegios para rechazar esta reforma, pero el resto de los sindicatos, como vos hablaste antes, dicen, bueno, hay que ver, hay que sentarnos, hay que ver, porque también la idea de que hay que reformar la educación, hasta los propios docentes decimos que sí, que está todo mal, pero el problema es que cuando ellos quieren reformar es para hacer pelota la educación, no para... Entonces, no, por eso es sin consulta y por eso... Es como cuando se habla de abrir los convenios y uno dice no. No lo hablamos porque si va a ser en contra. Obvio, va a ser en contra. Pero bueno. El macetera para el 2 por la universidad. Sí, para por la universidad. No con este punto. No con esta, no. Y bueno, también vamos a ir contando en el resto de los programas cómo va. Pero hay una gran rebelión porque para lanzar este programa, Buenos Aires Aprende, se convocaron una cantidad de escuelas piloto, obviamente también en consulta, y muchos docentes, como en el caso del Liceo 5, rechazaron ser escuela piloto y tuvieron que sacarla porque no entraban a dar clases. Podemos por ahí poner el capítulo de En el Aula, el último, Nacho, para que, bueno, puedan... Claro, porque ahí hicieron los compañeros de En el Aula, desde el aula, que invitaron también a Amanda Martín, que es, bueno, secretaria adjunta de Ademis, para explicar un poco qué es la reforma, así que si quieren más información, lo pueden hacer, lo vamos a dejar el link acá abajo. Bueno, estamos muy cortos de tiempo y tenemos un montón de conflictos que al menos tenemos que mencionar y decir. El principal de ellos, que está en el centro, es el de Aerolíneas, ¿no? Sí. Central en este momento. O sea, hoy a la mañana hubo una protesta en Congreso muy importante, convocada por todos los gremios, menos uno, APTA, que es interesante, que APTA no convoque. Incluso salió su dirigente, Ricardo Sirieli, a despotricar, y no me diga nada por la palabra porque está bien usada, despotricar contra el paro. Y bueno, y uno dice, ¿por qué? Primero hay que decir, Ricardo Sirieli fue subsecretario de Transporte de lo Comercial del gobierno de Cristina, y porque uno de los planes de privatización, de desmantelamiento de Aerolíneas Argentinas, es el de transformar algunos sectores operativos, como se hizo en su momento con la privatización, con lo que fueron los free shop, o con lo que fue la rampa, etc. Pero en este caso son los hangares, es decir, que Aerolíneas Argentinas, los hangares, los técnicos puedan ofrecer servicios a otras aerolíneas, es decir, una suerte de privatización de una parte muy importante de Aerolíneas, que son los técnicos. Y Sirieli está metido en esa. Pero bueno, hay una resistencia muy grande. El gobierno está yendo con todo, con este planteo de la esencialidad, que es violatorio. Bueno, los docentes también nos quieren llevar a la esencialidad. Absolutamente, y también en ese caso es violatorio. ¿Por qué es violatorio? ¿Por qué esta idea digamos? Porque la esencialidad es, se supone que un servicio es esencial cuando está en juego la vida de las personas. En este caso, ni en la educación, ni en lo comercial, sí en controladores aéreos, por ejemplo, porque el avión está en el aire. Claro. Y si el controlador aéreo para, bueno, entonces ahí hay un régimen que está establecido, pero que incluso... Por una guardia mínima. Etcétera. Pero si un avión está en tierra porque hay un paro, no hay ningún riesgo de vida de nadie. Violando eso, quiere meter la esencialidad. Y todavía el gobierno no tiene claro a dónde va. Ahora está retomando la ofensiva de la privatización, que tuvo que dejar al lado de la ley bases, pero también una variante es desmantelar Aerolíneas Argentinas, y sobre todo al desregular todo el código aéreo, toda la reglamentación aerocomercial, ir habilitando negocios paralelos a otras empresas privadas, ir vaciándola y dejando Aerolíneas
en una situación muy complicada porque la lógica de una línea de bandera en un país como la Argentina, que es gigante, es que con los destinos rentables vos financies los destinos no rentables, es decir, Bariloche financia Formosa. Sí. Bueno, con la política del gobierno eso se va a caer y no sé qué va a pasar con Formosa. Por eso hay alguna resistencia de parte de los gobernadores, ¿no? Hizo un informe Juliana Cabrera en También 14 pongamos toneladas, pongámoslo para que también... Para profundizar. Sí. Y bueno, también vamos a seguir con este tema porque recién empieza. No, sí, es un temón que interesa a todo el mundo. ¿Qué otros conflictos? Si ya vamos a Tenemos, sí, bueno, Garrahan, Parazo con Marchaza la semana pasada. Parazo. Parazo. Pará, la UOM. La UOM hay paro convocado este viernes, vamos a ver qué pasa, porque le quieren poner el 2% del gobierno, etcétera. Bueno, siguen las rondas de los jubilados, el abrazo al Congreso. La ronda de los jubilados. Que los miércoles, el viernes, que por el Día del Jubilado y las Jubiladas hizo una gran movilización a Plaza de Mayo. Que también fue reprimida. Esos reprimen a los viejos como en los 90. Increíble. ¿Y qué otro conflicto? Sudna, está en el medio de la paritaria, le postergaron la paritaria que iba a ser el lunes, se la postergaron el mañana, hicieron un paro muy importante la semana pasada. Vamos a ver cómo sigue en el marco de despidos, preventivos de crisis, en una huelga muy importante, o sea, un sector muy importante. También destaquemos que hace poco hubo una huelga de 7 días de la Federación Aceitera que conquistó un salario mínimo igual a la canasta familiar, digamos, de 1,5 millones, porque muestra que el que para gana, el que lucha gana. ¿Qué otros conflictos? Tenemos paro de UTA, está ahí latente un paro de UTA también por la paritaria. Y una cosa, que sucedió la semana pasada, lo de Santa Fe, la reforma, que también después vamos a tratar de ampliar porque, fue un escándalo. Y que de nuevo muestra que por abajo hay ganas de pelear, ¿no? Sí, totalmente. Que es clave, que si hay una dirección, una conducción que llama a los trabajadores a luchar, los trabajadores estamos dispuestos a pelearla. Esa es la idea de este programa, ¿no? Sí, bueno, este fue nuestro primer programa. Nuestro primer programa, un poco largo, se nos hizo un poco largo, vamos a tratar de ir ajustando, ya vamos a poner cortinas, vamos a armar mejor los segmentos, pero bueno, bienvenidos a colaborar, a dejarnos comentarios. A likear, a poner campanitas, a seguirnos, a seguir al canal de Prensa Obrera, a suscribirse. Y también llamamos a nuestros compañeros de las otras agrupaciones de la coordinadora sindical a que vayan llenando la grilla, como se dijo en 14 toneladas, que hay mucho por hacer. Si los compañeros de acá técnicos están de acuerdo, ¿no? Porque capaz los recargamos de laburo, sí, no queremos hacer nada que afecte el trabajo de nadie, pero bueno, a llenar un poco de contenido, que esa es la idea. Sí, queremos hacer entrevistas, queremos invitar a gente acá al piso también para entrevistar. Llamados telefónicos en vivo, iremos incorporando técnicamente y periodísticamente, lo llamamos, más elementos. Bueno, hoy rompimos el hielo y dijimos casi todo. Dijimos casi todo, no llegamos a decir todo. Bueno, hasta luego, nos vemos el miércoles que viene.